Muy buenos días, chicos. Qué gusto tenerlos nuevamente en la clase y en esta oportunidad en el curso de Teoría Económica. Al igual que en Fundamentos de Derecho, estamos en el último periodo de clases del bimestre. Por lo tanto, voy a culminar mi contenido de esta unidad. Así que les suplico, por favor, poner atención. Hemos recapitulado ya, visto algunos aspectos y hemos entonces resuelto algunas pequeñas dudas que habían por ahí. Como siempre, al final de la clase, fuera de la grabación, vamos a estar resolviendo dudas si todavía existieran. El último día de clases estuvimos hablando sobre la organización jerárquica feudal y pudimos hacer este organizador gráfico que es una pirámide precisamente sobre esta jerarquía. Tres niveles privilegiados y 2 niveles no privilegiados. Esto lo pueden observar en la clase anterior dentro del canal de YouTube. Vamos a continuar entonces porque el día de hoy pues tenemos un contenido preparado para ustedes. Para eso vamos a pedirle de favor en esta oportunidad a la señorita Noemí de Administración que nos pueda leer este apartado para continuar con este sistema feudal. Noemí, por favor. Los siervos entraron a una nueva jerarquía. Por ejemplo, los gremios artesanales había aprendices, asalariados y maestros. Muy amable, Noemí, ¿sí? Al final, en el sistema feudal, los siervos, todo en esta gran transformación que hay, porque debemos de recordar que estamos en una gran transformación, los siervos, o sea, la clase trabajadora, los obreros, sobre todo los campesinos, entraron a una nueva jerarquía. Ya lo podíamos observar dentro de la pirámide. Por ejemplo, empezaron a existir los gremios. Cuando hablamos de gremios, hacemos referencia a grupos sociales que en este caso, perdón, son grupos de trabajadores o, por ejemplo, aquí grupos de artesanos, ¿sí? También existían gremios, por ejemplo, de aprendices, de asalariados y de algunos maestros. Estas posiciones o estos puestos de trabajo eran bastante característicos del periodo feudal. Cuando hablamos de artesanos, hacemos referencia a esas personas que producían, ¿verdad? Que transformaban la materia prima de una manera manual, con la manufactura, ¿verdad? No existía tanta herramienta que transformara el recurso natural. Estos artesanos, pudiéramos hablar aquí de panaderos, de carpinteros, de herreros, ¿sí? Todos estos artesanos, pues tenían un grupo de aprendices. Esos aprendices eran esos pupilos que estaban tratando de aprender estas técnicas. Asalariados, que eran personas que tal vez no trabajaban en los talleres, pero que sí trabajaban para la corona o para los señoríos, para la nobleza, y que por lo tanto recibían una remuneración económica, por eso asalariados. Y los maestros, cuando hablamos de maestros, por eso quería llegar a este punto, no nos tenemos que hacer la idea de un maestro, por ejemplo, el profesor Marcos, el profesor Daniel Chex, o bien, profesor Mitch, tal vez les da a ustedes Carlos Mitch. No precisamente hacia el maestro de estadística, de mate o de conta, sino que maestros son aquellas personas que están dentro de los talleres y que están enseñando, pero no precisamente así como a leer y a escribir, sino que están enseñando a realizar una actividad laboral o una actividad artesanal. Entonces, ¿son los artesanos? No, quiero aclarar. Por ejemplo, en el taller está el artesano, ¿verdad? Que es como quien dice, el que sabe hacer todo en el taller. Hay un grupo de aprendices, pero esos aprendices no aprenden, valga la redundancia acá, del artesano o de aquel titular o de aquel que lo sabe todo, ¿sí? Sino que aprende de los maestros. Entonces, como que existieran 3 categorías o 3 personas en los talleres. El artesano, que sabe todo más no enseña, el maestro, que es precisamente el que sabe ciertas técnicas y por tanto trata de enseñarles a los aprendices, que son los últimos que están en los talleres, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con maestros, a esos que están dentro de los talleres y que enseñan, pues, algunas técnicas básicas, ¿verdad? El artesano o el titular no se dedica a enseñar, simplemente a elaborar. Para eso existen los maestros. Vamos a continuar y en esta oportunidad voy a tomar lectura yo del siguiente. Y dice así:
Las ideas surgidas durante la reforma, estamos hablando en el siglo XVI, o sea, años del 1500 al 1600, donde se hablaba del aumento máximo de las ganancias, característica del sistema de mercados. Debemos de considerar que estamos ya en finalización de un sistema feudal. Sé que tiene mucho que ver con el curso de Fundamentos de Derecho, donde también estamos viendo los sistemas o los estados, el estado feudal y el estado capitalista, ¿verdad? Entonces pudiéramos retomar o hacer mención del curso de Fundamentos que hace 8 días precisamente estuvimos viendo cómo se iniciaba la revolución industrial y el cambio de un sistema feudal a uno capitalista. Pues si ustedes se percatan acá, con estas ideas donde se hablaba de un aumento máximo de las ganancias, pues estaba en un periodo o en el siglo XVI, años de 1500 al 1600, era ya la etapa final del feudalismo, ¿verdad? Si pudiéramos hacer una línea del tiempo y tratar de visualizar en qué momento estamos, de qué momento estamos hablando, pues estamos ya en la parte final, porque si ya hablamos del 1676, 1775, en este siglo del 17 al 18, estamos hablando ya de la revolución industrial. Y ya es el fin, la última etapa del feudalismo. Entonces, si ya hablamos acá en el siglo XVI, año de 1500 al 1600, hablamos de un aumento máximo de las ganancias, ya nos adentramos al fin del feudalismo, ¿verdad? Muy bien. Y por eso mencionamos aquí también esto, característica del sistema de mercados, ¿sí? Entonces, vean, ya se empieza a dar ese sistema de mercados. Y a estas alturas nosotros sabemos que este sistema es un sistema económico liberal, en donde ya cada persona pues es libre de comprar y vender lo que le sea necesario, lo que él desee, ¿no? Vamos a seguir avanzando y vamos a pasar con esto, ¿sí? La nueva moralidad, ojo, punto importante que quizá vayamos a encontrar en la evaluación, por eso es importante que pongan atención y después de esta clase, durante la tarde, que yo les di tiempo, puedan ustedes llenar su evaluación, que está bien sencilla, ¿sí? La nueva moralidad sostenía que la salvación podría obtenerse trabajando con ahínco, cada cual en su vocación, y que Dios miraría con aprobación a todos los que estuvieran buenos, los que obtuvieran, perdón, buenos resultados. En lo que ustedes copian vamos a ir entrando en contexto nuevamente porque yo sé que tal vez, bueno, venimos de recreo y que quizá venimos de otros cursos como administración, organización, matemática, y hoy en la mañana tuvimos fundamentos, pues debemos de recordar que en teoría económica estamos viendo el punto de vista feudal o el sistema feudal, perdón, desde el punto de vista de el aspecto económico y las transacciones económicas. Y por eso es que hemos hablado en otras ocasiones que en el sistema feudal ha sido la iglesia la que ha sostenido estas políticas económicas por medio de la moral, ¿verdad? Entonces, por eso se menciona acá que ya alrededor del siglo XVI, año de 1500 al 1600, existía ya una nueva moralidad. ¿Se recuerdan que en una primera etapa la iglesia decía, no, usted no puede ganar más? Si usted tuvo más cosechas, esto es por misericordia de Dios, esto es porque Dios le regaló a usted esto, pero usted no se lo puede quedar. Lo tiene que distribuir a los más necesitados o bien lo tiene que entregar a la corona. Lo tiene que entregar, por ejemplo, a la nobleza, ¿sí? A los señores. Disculpen, chicos. Hay un poquito de bulla aquí por donde yo vivo. Disculpen. Voy a ver si puedo hacer algo acá. Voy a ver si puedo hacer algo. Les voy a echar agua a los que pasen por aquí cerca de la casa. No, ya cerré la ventana y otras, y bueno, en algo ayuda, ¿no? Les decía, en la primera etapa, pues la iglesia, lo que decía, recordando, ¿verdad? Que no es algo personal, sino que es parte de la historia, ¿sí? La iglesia decía, bueno, si usted tiene un excedente, lo tiene que dar, déselo a su señorío, a la nobleza, a la monarquía, ¿sí? Déselo al dueño de la finca, porque es una bendición de Dios, pero usted no se lo puede quedar. Ya en la etapa final, miren esto, por eso se habla de la nueva moralidad, la salvación, o sea, usted se podía salvar trabajando con ahínco. ¿Qué es el ahínco?
El ahínco es como un ánimo, ¿sí? Como una intención. Entonces, usted se podía salvar si usted trabajaba con entusiasmo, con alegría, con ese sentimiento de querer trabajar, de hacer las cosas bien, ¿sí? Cada cual en su vocación. Entonces, ahí vamos a zapatero, a su zapato, ¿verdad? Entonces, cada quien en su vocación tenía que trabajar, o sea, usted podía alcanzar la salvación y como que estaba justificado entonces el hecho de que usted obtuviera más ganancias, si usted lo hacía con ese ánimo y esa alegría de trabajar en su vocación, y que entonces por ese ahínco, por esa alegría, por ese estímulo, por ese ánimo con el que usted trabajaba, Dios miraría con ojos de aprobación y entonces ya iba a derramar pues las bendiciones o los buenos resultados, ¿verdad? Esto que hasta hoy en día tal vez alguno podrá decir, bueno, no suena tan descabellado o no suena tan diferente a la realidad que hoy en día tenemos. Sí, lo que sucede es que esta moralidad sigue hasta hoy en día, ¿verdad? Hasta hoy en día escuchamos a mamá o papá decir, trabaja bien, encomendate a Dios, inicia tu día con una oración, bendecí tu trabajo, bendecí tu negocio y te va a ir bien. Vean, es algo que está desde el siglo XVI, ¿sí? Y que es la nueva moralidad con el que termina el sistema feudal. Voy a seguir avanzando. Yo quisiera quedarme más tiempo acá y escuchar algunos comentarios de ustedes, pero sé que me están poniendo atención y que están acuñando ahí las ideas principales con su diario vivir. De acuerdo con la moral del orden feudal, los valores capitalistas, o sea, la pura competencia y esos intereses egoístas, así como esa acumulación de riqueza, eran malas, pero el capitalismo con su propia moral que convirtió esos mismos valores en algo bueno. Entonces, debemos de aclarar algo acá, ¿verdad? Que para el sistema feudal, ese sistema de competencia, ese egoísmo, esa acumulación de riqueza, eran malos. Ya vimos hasta ahorita que con ese ánimo de trabajar bien, de hacer las cosas bien, Dios iba a ver entonces con buenos ojos o ojos de aprobación su trabajo y por eso le iba a dar riqueza, ¿sí? Pero fuera de esa nueva moral que existía, nueva moralidad, debemos de poner bien claro que para el orden feudal o el sistema feudal, todo eso de la competencia, el egoísmo, los intereses y la acumulación de riquezas, aceptando lo que acabamos de hablar, pues era malo. Pero para el sistema capitalista convirtió todo esto que era malo en algo positivo, en valores buenos, ¿sí? Precisamente el sistema capitalista hoy por hoy podemos hablar de que es donde estamos. Hoy por hoy la competencia es algo del día a día. Ustedes lo pueden ver desde los aspectos sociales. Nosotros, no iba a decir ustedes, pero yo también me incluyo ahí, todos estamos en una constante competencia desde el punto social, ¿no? Que desde, imagínense, desde los peinados. Ay, es que aquella tiene el color de cabello cenizo, yo también lo quiero cenizo, que aquel tiene el pelo planchado, aquel tiene el pelo parado, aquel tiene el pelo acostado. Desde eso hasta cómo se visten, qué es lo que tienen, que quiere un carro. Hay una competencia, hay un interés egoísta en los negocios, ¿sí? ¿Qué pasa a veces en los negocios que, como decimos, ¿verdad? En el día a día o de una forma así muy colegial que decimos, se echan tierra, ¿verdad? Entre los negocios, ¿sí? No vemos siempre pues que a veces entre donde existe un lugar de comercio, de repente un negocio hasta le pone trabas o le pone un maniquí o algo a la gente para que no entre al negocio de la par. Esto se da, hay una competencia, hay un interés egoísta, ¿sí? Y el que tiene quiere más y más y más y más y más. Y entonces hay una acumulación de riqueza. Eso, desde el orden feudal, eso es malo. Y por eso es que el orden feudal ponía a Dios y le decía, no, si usted es así, no se va a ganar el cielo, está condenándose. Eso hacía el sistema feudal o el orden feudal. Ahora, ¿qué pasa con el capitalista? Pues cambia radicalmente y convierte estos valores malos en valores buenos. ¿Sí? Voy a seguir avanzando y vamos ahora con este apartado que habla sobre la base histórica de la vida en las Américas. Cuando hablamos de las Américas, hacemos referencia al continente americano. Debo de recordar, ya aquí entro en la última parte de mi curso de teoría económica, debo de recordar que
todo lo que hemos estado hablando, sobre todo el sistema feudal, pues se tiene conocimiento más que todo en Europa, ¿verdad? En el viejo continente. De ahí es de donde se saca la mayor cantidad de datos con respecto a este sistema feudal, porque fue ahí donde pues se desarrolló de una mejor manera. A nivel de historia general, por eso es que hacemos estudio de este territorio europeo. Ya en el punto en donde nos encontramos, vale resaltar, tomar en consideración algunas bases históricas de aquí, de América Latina, o bueno, de América, del continente americano. Ahora, ¿por qué estudiamos en América Latina teorías económicas que surgieron en Europa y no teorías autóctonas de América Latina? Punto muy importante, ¿sí? Porque a la pregunta pudiera ser, profe, entonces aquí en América Latina no había nada, o en América no había nada de economía antes de la conquista, antes del descubrimiento de América. Sí, y sí existían teorías autóctonas, ¿sí? O sea, teorías que eran originadas aquí, que eran de estas raíces, ¿sí? Yo siempre lo he mencionado, que la cultura maya, tolteca y azteca y todas estas culturas que estuvieron aquí sobre todo en Mesoamérica, que tenían un comercio muy grande, son teorías económicas avanzadas, porque realmente era un sistema casi comunista, y incluso pudiéramos decir que era comunista hasta un término de socialista, y que esto lo hemos visto en Fundamentos de Derecho. Entonces, pero bueno, ¿por qué es entonces que estudiamos teorías económicas de Europa y no teorías económicas de América Latina autóctonas de acá? En primer lugar, la evolución de las culturas indígenas no incluyó la aparición de un sistema socioeconómico. Punto importante, por lo mismo que les decía que la misma evolución de esta cultura en el sistema económico era hasta un tipo de socialismo, ¿sí? Entonces, no había un sistema socioeconómico, por ejemplo, de clases sociales. Es que era combinado, porque sí es cierto que en la cultura maya existían, por ejemplo, algunas familias, existía la realeza o algunas familias de poder, pero era diferente a un sistema socioeconómico que podemos estudiar hoy en día. Y segundo lugar, el contacto inicial de las culturas con el capitalismo se produjo de alguna evolución natural, ¿sí? Sino que fue el impuesto de una manera brusca, ¿sí? Entonces vamos a volver a leer aquí, creo que me hace falta una parte, perdón. Segundo lugar, el contacto inicial de las culturas con el capitalismo se produjo de alguna evolución natural. Exacto, sí, estamos bien. Si no, fue el impuesto de una manera brusca. ¿A qué hacemos referencia acá? Que sí, creo que me hace falta aquí una palabrita, perdón. Voy a arreglar esta diapositiva, perdón, que me comía aquí algo muy determinante. Aquí donde dice capitalismo, yo sé que ahorita creo que les dejé de compartir o lo detuve. Ahí está, ahora sí, perdón, ahí está. El agregado que coloqué fue este que colocó en mayúsculas, perdón, que dice, segundo lugar, el contacto inicial de las culturas con el capitalismo no se produjo de alguna evolución natural. Hoy por hoy, en América se tiene o bien se practica un sistema, en su mayoría, un sistema capitalista. Y este sistema capitalista no fue por medio de un proceso o una evolución natural, sino que aquí el problema fue que nos vinieron a imponer, como dice aquí, de una manera brusca, el sistema capitalista que estaba en plena evolución en el continente de Europa. Entonces, por estas razones es que no estudiamos o no hacemos mención de algunas teorías autóctonas de aquí, de América, porque estas lamentablemente desaparecieron o dieron un paso atrás con esta imposición de una manera brusca del sistema capitalista en evolución del continente de Europa, ¿verdad? Con el descubrimiento de América. Y que eso fue lo que ha trascendido, que si se tuvieran todavía bases fundamentales de las teorías autóctonas de América Latina, pues sí haríamos mención de estas, pero lamentablemente la sociedad de hoy en día en América pues conserva esa imposición del sistema capitalista en el momento de la conquista. ¿Sí? Muy bien.
Vamos a seguir avanzando acá. Voy a dar unos cuantos segunditos solamente para que todos puedan terminar, por favor. Ya en la última etapa me quedan alrededor de 23 minutos. Yo creo que sí me va a dar tiempo de terminar esto. Vamos aquí rápidamente. Si alguien necesita más tiempo, por favor me avisa. Teoría económica con el enfoque de América Latina, ahora sí. En este caso, cuando hablamos de teoría económica, vamos a mencionar que se poseían sistemas sociales relativamente rígidos de ayuda y protección mutua. Aquí hago referencia al periodo antes de la conquista, ¿verdad? Por eso lo que siempre he venido mencionando, ¿verdad? Que de alguna manera el sistema económico acá era comunal, vean, o era incluso un sistema socialista. Dice acá, poseían sistemas sociales relativamente rígidos, o sea que no eran hasta cierto punto tan marcados o tan cuadrados. Y si eran rígidos o eran cuadrados, pues era precisamente porque eran de ayuda. Eso sí era cuadrado, o sea que todos tenían que avanzar, que todos tenían que evolucionar, ¿sí? Y entonces existía una protección para todos, en que los aspectos sociales y espirituales de la vida estaban ligados vitalmente a las dimensiones económicas. Esto también es muy importante porque no me dejarán mentir ustedes, hay algunos libros, quizá alguno de ustedes los pudo leer en básico, por ejemplo el Popol Vuh, no sé si alguien ha escuchado de eso, o quizá en casa han escuchado, tienen ahí el libro, tal vez alguno lo retomó en la universidad, algún familiar de ustedes. La patria, bueno, la patria del río no tanto, pero el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, que son otros libritos, aquí nos mencioné, en sexto primaria, ¿verdad? Sí, leyeron el Popol Vuh en sexto primaria, ¿se recuerdan de eso? Entonces, el Popol Vuh, el Memorial de Sololá, que también se llaman Anales de los Cachiqueles, pues son libros que hablan sobre el origen, cómo es que la cultura indígena o bien la cultura maya entendía y comprendía el origen del mundo, el origen de la sociedad, el origen de todo. El Popol Vuh es un libro de ideología, sí, de una idea de cómo apareció todo. Y ahí podemos hablar de que se hacía el hombre, se hacía, por ejemplo, con barro y no se dio hasta que, porque se caía el molde de barro y entonces hasta que le colocaron maíz y entonces fue como un tipo de masa, ¿no? Entonces ahí ya tuvo más consistencia, es por eso que se dice pues que somos hombres de maíz, ¿no? Precisamente por el Popol Vuh. Entonces vean todo esto, ahí habla de mitología, ahí está, perdón. Porque ellos hablan de algunos dioses. Y entonces todo era, por ejemplo, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de ¿qué más? De la tierra. Entonces, todo era, como dice aquí, lo espiritual de la vida estaba ligado vitalmente a las dimensiones económicas. O sea, si no había tanta cosecha porque había una gran sequía, era porque el dios del sol estaba molesto. Entonces tenían que tributar, hacer sacrificios para que el dios de aliviar el malestar del dios del sol y que el dios de la lluvia entonces ya pudiera llegar al temporal, ¿no? Entonces, por eso lo espiritual de la vida de los mayas y de los nativos estaba ligado a las condiciones y a las dimensiones económicas, porque no había cosecha, no había comercio. Entonces teníamos que optar por pues, aclarar las cosas con los dioses, ¿no? El punto espiritual de la vida. Entonces, por eso, punto importante acá para la teoría económica con el enfoque de América Latina. Vamos a seguir avanzando. No sé por qué hoy estoy tan ronco, creo que he estado gritando mucho en las otras clases. Bueno, vamos aquí. Existían ceremonias sociales y religiosas que marcaban entonces los sucesos económicos de la vida cotidiana. Yo no sé si alguno acá, quizás sus familiares, practiquen algunas de estas pues tradiciones, costumbres o bien de estas actividades mayas, ¿verdad? Enhorabuena, si alguno, qué bonito, porque esto se está perdiendo de alguna manera y qué bueno que ustedes conserven todavía estas tradiciones, ¿verdad? Como la siembra y la recolección de cosechas de consumo.
Yo les soy sincero, hace muchos años, pues aquí se traía, habían algunos terrenos donde se sembraba, mi familia sembraba maíz. Y por ejemplo, para la entrada, el ingreso, mi abuelo aún practica eso, dicen todavía. Ahí hay algunos comentarios de algunos que mencionan que sí, familiares de ustedes todavía practican. Yo les comento esto, por ejemplo, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, cuando entraba la cosecha o bien la tapizca, ¿no? Tenía que recibirse a la cosecha o hacia las redes de maíz con incienso y se tenía un altar, ¿no? Y entonces incluso se dejaban alimentos en ese altar, ¿verdad? Ahí sí que para la cosecha o bien para algunos seres que tal vez ya no están con nosotros. Y bueno, todo esto son tipos de ceremonias, ¿no? Yo les digo esto hace años porque hoy por hoy ya no se cosecha, ya no se tiene esto, ya se ocuparon esos terrenos de otra forma, entonces, pero es parte de nuestra cultura y es parte, vean, punto importante para el área económica, porque toda la actividad económica, por ejemplo, esto, en un sistema feudal, en un sistema capitalista en Europa, nada de, por ejemplo, estas ceremonias o hacer un ritual para que caiga la lluvia o una cuestión similar, no, era distinto, tenía otro enfoque. Las transacciones se efectuaban a base de trueques. Esto también es importante, ¿sí? Esto sí lo vemos en un sistema quizás primitivo, ¿verdad? Donde los primeros intercambios eran por medio de trueques desde el punto de vista del continente Europa. Sin embargo, también desde el punto de vista de América, también las primeras transacciones pues se dieron por medio del trueque, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando acá. Me quedan 2 minutos y medio de esta sesión y les voy a suplicar que se vuelvan a conectar para los últimos 10 minutos. ¿Sí? Bueno, voy a seguir y vamos a continuar con esto. ¿Sí? La mano de obra, recursos naturales para satisfacer las necesidades y deseos de quienes tengan el poder adquisitivo para comprar artículos que se producen con esos recursos. Entonces la finalidad es utilizar los recursos eficientemente para incrementar los beneficios. Básicamente así se trabajaba en esta época, ¿no? O en esta teoría, la teoría económica de América era esta, básicamente, ¿verdad? Que la mano de obra junto con los recursos naturales, pues se utilizaran de una forma eficiente a fin de incrementar la mayor cantidad de beneficios, o al fin de incrementar esos beneficios que se pudieran obtener. Yo creo que era bastante lógico, ¿verdad? Recordando que los recursos naturales pues iban a satisfacer las necesidades, ¿sí? Entonces, y también las personas que tengan el poder de adquirir algunos recursos naturales o medios de trabajo, instrumentos de trabajo, pues entonces también tenían que, pues, aplicar o bien utilizar estos instrumentos de trabajo de una forma adecuada a fin de sacar el mayor beneficio. Voy a dejar este apartado acá. Bueno, no, todavía me da tiempo de ver uno más antes de que se termine la sesión. Voy a dar un par de segunditos acá. Ya vamos terminando esta parte y con esto pues vamos a dar por finalizado también el curso, ¿sí? Vamos a ver acá. Vamos, nos falta 1, 2, 3, 4 diapositivas, pero ahorita voy a avanzar con una más y así terminamos, ¿sí? Bueno. Me quedan unos cuantos segunditos. Voy a avanzar para que tengamos esto ahí antes de retirarnos, ¿sí? Y así comenzamos la siguiente sesión por acá, ¿sí? El periodo de colonización surgió por la imposición forzada de los extranjeros, algo que hemos visto ya en diapositivas atrás. La conquista de América Latina se realizó en contexto con las metas comerciales, realizaron toda una serie de empresas mercantiles conjuntas, tanto privadas como estatales. ¿Muy bien? Me quedo con esto, los espero en la siguiente sesión.